Gracias vos para el cambio ya con ustedes. Listo para esta jornada de hoy, 11 de marzo del año 2025. Estamos junto con Jacinto Sención para tratar de llevar un programa dentro de lo posible, porque todos sabemos la angustia que ha tenido el pueblo dominicano en los últimos días. Pero hoy, Jacinto, es día del café en la República Dominicana. Un producto tan amigable. Es muy difícil la casa en donde la bienvenida a cada aurora no se haga bajo una taza o un jarro de café. ¿Qué le parece? Saludos amigos, muy buenos días. Yo brindo hoy en el Día Mundial del Café. Yo traigo mi cafecito, porque así como usted dice, en una casa que no hay café, entonces la cosa es difícil. Entonces que yo le doy un traguito, que rico, como diría don Alfonso, y contento en el sentido de darle gracias a Dios por un día más que nos regala. Hoy es viernes y los viernes siempre intentamos concluir la semana con temas un poquito que no sean tan difícil, tan duro, porque el martes que nos tocó a nosotros acá hacer el programa con toda esa noticia, esa tragedia, que estamos de luto todavía. Se declaró 3 días de duelos y el gobierno nuevamente declaró 3 días más de duelo, así que el país sigue en duelo con esta tragedia única en la historia dominicana y sobre todo una de las tragedias más grandes que ha existido en América Latina y el Caribe en los últimos años. Bueno, Jacinto, el martes, como usted señala, usted iba chequeando el reporte de los organismos oficiales y quedamos abrumados cuando con una cifra mínima. Han llegado a 18. A 18. Y entonces yo no he dejado de pensar en esa afirmación que usted hizo el martes y lo que ocurrió después. Sí. Cómo se apoderó de toda la geografía nacional esa pesadumbre de ver nuestros hermanos morir en una situación tan tétrica. A lo mejor a usted le ha pasado que tiene tan buenos contactos internacionales, pero a mí me han llamado amigos, familiares de diferentes países, primero para tener un contacto directo con una persona de aquí, tener una idea de lo que sigue ocurriendo y hasta para darme el pésame. Sí, fíjese que yo tengo buenas amistades en Centroamérica y América del Sur. En el país, el mundo entero casi, pero estoy hablando de gente muy cercana, pero sobre todo donde los artistas dominicanos son ídolos en esos países. Ruby Pérez, hablar de Ruby Pérez en Colombia, y Colombia no es un paísito con 11 millones de habitantes como nosotros. Colombia es un país con más de 54 millones de habitantes. Y cuando un músico dominicano, un artista, se introduce en ese país, se pasa un año entero tocando y no repite pueblo. No da abasto. Entonces, le digo la dimensión de hablar de Ruby Pérez en Colombia. Tenía como su segunda patria Colombia. Luego Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, el mismo Quinito Méndez, Rick Arena, entre otros. Esa gente son ídolos en Centroamérica, América del Sur, para no decir en otros países. Esa gente, imagínense cómo está el pueblo colombiano. Ellos fueron los primeros de diferentes lugares de Colombia, de Cartagena, de Barranquilla, nos escribieron, de Medellín. Y Medellín no solamente la capital, sino de la región de Antioquia, de la gente de Bogotá. Entonces uno se da cuenta realmente cuando ve esa expresión de solidaridad, esa mirada de no ser indiferente ante una tragedia, de ver la preocupación de la gente de esos países y sobre todo de tantos dominicanos que viven fuera del país. Ayer un muchacho de España
Wellington Reyes, que vive en Zaragoza, escribió un texto de cómo él se sentía en ese país, en esa ciudad, mirando la tragedia que está ocurriendo en el país. Y esa parte de sentirse desde fuera, que no puede hacer nada, que lo que le cuesta solamente escuchar las noticias. Entonces, eso dice mucho de la magnitud de la tragedia y sobre todo cómo el pueblo dominicano, también muchas personas de otros países, hemos quedado afectados por esto que ha ocurrido en la República Dominicana ese lunes, o en ese caso en la madrugada del martes, 1 de la mañana, 12:45, donde realmente empezó el suceso, esa tragedia que marcará un hito que va a quedar en los corazones, en la memoria del pueblo dominicano, Juan Francisco. El liderazgo político, religioso, cultural del mundo se ha movilizado y por sus vías ha cumplido con la República Dominicana. Sí. Lo hizo el Papa, lo hizo el presidente Putin. Yo ayer estaba haciendo una crítica que fui reprochado porque dije que de los grandes el que no lo había hecho es el presidente Donald Trump, y me corrigieron y me dijo que sí, que a través de la embajada de su país hizo llegar... No, es una cosa la embajada con un tema del protocolo. Una cosa la embajada, del embajador que está ahí, que es un tema que representa al gobierno, y una cosa es el gobierno directamente, el presidente, el mandatario, hacer un comunicado. No es lo mismo, ni es igual, dicen por ahí Juan Francisco. Y Putin lo hizo él, ¿entiendes? Y esos presidentes de esos países China, lo hicieron ellos de manera personal, independientemente del papel o el rol que juegue la embajada en ese país, que tiene que hacerlo. Los embajadores, el cuerpo diplomático tiene que hacer eso. Hay un amigo suyo que está retirado de la vida pública, que ayer se presentó al lugar de los hechos, el cardenal Nicolás López Rodríguez. Sí. Es un gesto de solidaridad, que de salir como siempre tuvo él en su momento, de salir en los momentos cuando la patria o el país estaba en peligro, y con toda su dolencia, porque es una persona ya que en edad, aunque se ve físicamente bien, pero tiene sus lesiones, tiene Alzheimer, ¿entiendes? Por ahí es que va, y eso es un proceso lento, pero todavía él está en sus cabales, como decimos, consciente. Pero el que hiciera eso, y eso animado, no solamente él, hay que ver quiénes están detrás. Ahí está el padre Ruiz, que es el asistente de él, quien fue que convocó y crear esa carpa de una pequeña capilla al lado de todo lo que ocurrió, esa tragedia, como un signo de que la iglesia no es indolente, de que la iglesia no es ajena, de que la iglesia tiene que estar en medio acompañando cuando la sociedad, cuando el pueblo, cuando un país, cuando una nación o el mundo está en peligro, está en tragedia, en sentido, ante una circunstancia realmente que no se espera, donde hay envueltos personas muertas, heridas y desaparecidas. Entonces la iglesia ahí es un signo, para mí es un gesto. Pero la iglesia tiene una capilla ahí al lado de... No, hizo exacto. Improvisó una capilla para también acompañar en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de dolor a tantas familias. Realmente decir aquí estoy, ¿entiendes? Con la mano en el hombro, aquí estoy, desde ese acompañamiento de la parte religiosa, como también lo hicieron otros sectores, en el caso de salud pública, de mandar a sus psicólogos, a sus orientadores, porque la gente necesitaba acompañamiento. En la parte también de la espiritual era necesario el acompañamiento, y ahí la iglesia, desde ese gesto, se mandó la comunicación a todo lo que el clero de la arquidiócesis. De hecho, hoy hay una celebración allá por las víctimas, por la gente, por la tragedia,
donde la va a oficializar nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, junto con sus obispos auxiliares y muchos sacerdotes que van a acompañar y feligresía en esa celebración por esto que ha pasado. Bueno, es muy terrible. Hay dos hermanos nuestros que están conectados fuera del país. A ellos les digo que yo soy 9,5 en zapatos, por si alguno de ellos quiere. No, que vean a uno con este saquito que uno lo pone ahí en el carro para venir al programa. Sí. Y con esta camisita que uno, porque en la televisión todo se ve bonito. Sí, correcto. Que ellos sepan que uno tiene sus necesidades. Sí, así que sí, no, sí. no haríamos. Bueno, Félix, que está en España, se excusó me dijo que le lleve excusas a Jacinto Ascensión, a Alfonso Torres, porque ahora nos íbamos a reunir aquí en marzo en la capital de la República Dominicana o allá en Pandié, pero Félix tuvo un evento, un accidente laboral que le impide regresar a la República Dominicana. Su familia está aquí, pero él por prescripciones médicas no ha podido viajar. Entonces ese chivo y esos guineitos quedan pospuestos para un momento que no tengamos toda la angustia que tiene el pueblo dominicano. Yo me estoy riendo, hoy. te voy a tomar un poquito de café antes de hacer el comentario. Es real el café. Sí, yo lo vi, lo que pasa es que eres bebé solo, pero sí. Yo lo vi. Pero me estoy un poquito aquí a carcajada, porque ya veo cómo usted hace su comentario con el tema que te calzatar, porque la gente mayormente acostumbraba que cuando viajaba fuera del país, entonces venía con maleta, inclusive hasta con una maleta extra para traer regalo. Últimamente la gente no trae nada. No, con una mochilita. Pero yo creo que a la persona que usted le mandó ese mensaje es una persona que no anda con mucho equipaje, pero algo tiene que traer, ¿entiendes? No puede venir con la mano vacía aquí al país. Entonces vamos a escuchar los clamores de Juan Francisco de la Rosa y yo me sumo a eso. Yo cojo lo que me traigan, yo no tengo problema, porque me hablaron una vez porque yo rechazaba todo lo que me regalaban. No se puede, Y yo decía que no, y me dijo una persona, déjese querer. Entonces yo voy a empezar a dejarme querer, así que lo que aparezca ustedes me lo traen, que yo lo voy a coger. Los tiempos cambiaron. Utilizo mucho un acápite de San Mateo que dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. No, vengan todos, como dijo el poeta. Y más si viene con cariño, ¿no, verdad? que viene con gesto de amabilidad y no viene con la mano vacía. ¿Usted lo va a rechazar? No. Y no es que uno sea materialista, porque después dicen, miren cómo están esos dos ahí. No es materialista. Es un tema que cualquier gesto humano de solidaridad y sobre todo de que hay necesidades que no se ven, pero que se sienten y que son reales. Y tal vez hay gente que sabe cómo detectar eso. Déjeme yo entonces poner ahí. Así que vamos a escuchar el clamor de Juan Francisco y por favor también a mí me incluyen ahí. Así que vamos a citar el nombre de usted que recibió tanto de la hija de doña Flérida, que fue su profesora de filosofía. Runo Lasco, de literatura. De literatura hispanoamericana. Esa señora. Y recordar la obra de la mamá, Clamor de Justicia en Español. Flérida de Nolasco, Sócrates Nolasco, su papá. Esa señora al principio, bueno, como estamos el viernes, y los viernes como que un poquito más ligero. No, y la República Dominicana está muy abrumada. Entonces esa señora, cuando llegué, ya te sabes, un muchachito de Pandié, que no se había leído un libro nunca enterito. Se lo creo. Enterito. Y que se va a estudiar filosofía, humanidades, o filosofía y letras, ahí con una institución, con un renombre, porque hablar de los jesuitas, hay que quitarse el sombrero, con el tema del pensamiento y la filosofía. Y en esa ocasión que yo estaba, estaban los mejores maestros, educadores, en ese instituto. Y una de esas maestras, de esos maestros, era Runo Lasco, que está viva por ahí coleando todavía, increíble. Y ella le tocó, a nosotros, a ella le tocó impartir la 4 literatura.
literatura dominicana, literatura latinoamericana, literatura moderna y contemporánea y antigua y medieval. Así que, y esa mujer mandaba toda la semana a leer un libro y a exponerlo. Ya usted sabe cómo estar 4 años con alguien, porque en los 4 años de la filosofía que nos tocaba a ella cada año una de esas materias. Pero al principio los dolores eran de sangre, sí. porque había que tirar para adelante, había que sacar hasta donde por ahí no existía. Pero yo le agradezco a esa señora, porque no solamente esos libros que eran obligatorios, que eran parte de la materia, porque ella decía que había que leerse lo mejor de lo mejor. Había que conocer los autores universales, locales. Imagínense, la hija de 2 figuras, sí, como esa. Entonces, porque es una mujer que viene de una formación, ella decía, porque ella su familia se colió con la familia Enrique Ureña. Y ella decía que mientras que los muchachitos de su tiempo jugaban con muñecas, ella estaba leyéndose los clásicos. Imagínense. Entonces, yo le agradezco a esa maestra, donde quiera que esté, que el Señor me la siga bendiciendo, por haberme introducido al mundo de la lectura. Hello. Y que luego esa lectura se convirtió... ¡Ah! Sí. Vamos a escuchar. Sí, quiere opinar. Está en el aire, Alfonso. Está en el aire. No, si hay una persona en el control master que me mande el enlace. Ah, bueno, Christopher, mándele el enlace a Alfonso Torres, que tiene algo que reportar. Así es. Sí, gracias. Lo esperamos. Entonces, Juan Francisco, honor a quien honor merece. Esa señora, aunque al principio fue algo difícil para nosotros, pero hoy lo que somos agradecidos y que vemos el impacto, lo que dio su fruto demasiado. Cuando yo veo a los estudiantes que le hicimos caso a esa maestra, pero hay un libro que publicamos en el 2017 que se llama Letras de Naiboa, donde los exponentes de ese libro éramos todos alumnos de RUS. No, pero eso es un honor. Yo tuve en un reconocimiento que le Aridio fue alumno de esa maestra, Fray Aridio Castro, y Aridio no solamente que consultaba a RUS, sino que ahora Aridio es su guía espiritual y también su guía consultándola a ella todavía en la parte literaria, porque Aridio ha escrito ya que empieza a publicar 40 libros. Yo he ido a varias exposiciones de Aridio y es un intelectual formado. Y usted conoce a Vladimir Cruz López, que fue alumno de ella, a Rubén, el difunto y amigo Rubén Darío Gómez, que fue alumno de Runo Lasco. Sí. Ellas son de la congregación de las Filipenses, Juan Francisco. Y ahí vamos. Yo recomiendo a Juan Francisco que ir a una pausa para entrar con Alfonso Torres. Muy bien. Y así ya que podamos conectar con él. Gracias. Y seguir. Saludar a los que están ahí. Está Aristóteles, está Félix, está... Oiga, Gonzalo Alvarino. Uy, papá. Desde Colombia. Ojalá que Gonzalo pueda decirlo qué tiene Colombia y sobre todo para la feria, una de las ferias más importantes de América Latina y el Caribe, que es la Feria del Libro de Bogotá. Este es un programa internacional. Están conectados en España, en Estados Unidos. Hay una persona cercana suya que va a estar en esa feria. Ajá. Y está cerca de usted, tan cerca como casi usted y yo. Pero eso quiere decir Alfonseca. Va a entrevistar a esos internacionales, a esa gente que va a viajar de todo el mundo. Va a hacer un trabajo para allá. Y creo que eso es importante. Así bueno, fuémonos a la pausa y venimos con Alfonso Torres.